Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, feliz Día del Padre, feliz Día de San José. Hoy tenemos a una persona que lleva un tiempo colaborando con el Luján de Mariana. Escribe, participa en los artículos diarios. Es Eduardo Blasco, es politólogo, es jurista por la Universidad de Valencia y además ahora está como fellow en la Universidad Francisco Marroquín, a la que todos conocéis, dando un seminario sobre seguridad privada. Y es además estudiante del máster de Economía de la Escuela Austriaca que dirige el profesor Jesús Huerta de Soto, al que también todos conocéis. Y la charla de hoy, que se titula Historia de la propiedad privada y su justificación última, va precisamente sobre eso, ¿no? Las justificaciones que considera Edu que establecen el derecho a la propiedad privada, en qué debe consistir, ¿no? Y cómo ha ido digamos, positivizándose a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, Edu, por aceptar la invitación. Claro. Y sin más, todo tuyo. Y a los que nos están viendo desde casa, pues como sabéis, tenéis el chat de YouTube para dejarnos vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Pues bueno, esto como una de las cosas que pasa, que tú tienes una idea en mente y al final el resultado final de la idea original es parecido más o menos, pero algo así me ha parecido, y es que al final la charla es mucho más de mi idea original de historia y justificación. He intentado acumular bastantes más cosas en la charla, así que intentaré que me dé tiempo a explicar tantas cosas como pueda, porque creo que son todas muy importantes para entender la propiedad privada. Así que más bien se podría llamar sobre la propiedad privada o todo lo importante, todo lo que uno necesita saber sobre la propiedad privada. Yo, a lo largo de este tiempo que llevo leyendo sobre teoría política libertaria, economía austríaca, una de las cosas que más me ha importado, si no la que más, es la propiedad privada. Y esto es porque, bueno, por el simplemente hecho de que creo que es un concepto muy importante de tener claro y con el que se puede justificar todo lo demás. Creo que es la base de, por lo menos de mi propio sistema de pensamiento y de muchos otros. Todo es propiedad privada, o todo es propiedad, mejor dicho. Creo que todos los sistemas políticos y económicos se dividen o se caracterizan por cómo entienden la propiedad y por su división legítima de la misma. Entonces yo me centro en lo que es la propiedad privada. Voy a hablar de otros tipos de propiedad privada, de cómo surge el concepto de propiedad y también de qué creo que es la propiedad privada bien entendida, cómo creo que la debemos de entender, y también de errores comunes a la hora de definir la propiedad privada, al igual que los casos más difíciles, si tengo tiempo para llegar hasta ahí, de la propiedad privada, de conflictos que se pueden dar simplemente por el hecho de que la realidad es mucho más compleja de lo que a veces queremos teorizar. Bueno, el motivo por el que me importa tanto la propiedad es retomándonos al principio de los principios, es el axioma de la acción que describía Mises, que es que el ser humano actúa para satisfacer unos fines mediante unos medios. Estos medios son recursos escasos, son lo que llamamos, y definiré posteriormente, como bienes económicos. Que estos recursos sean escasos significa que tienen más de un uso, por lo que se generan conflictos entre las personas a la hora de decidir quién utiliza qué. Y para eso existe la propiedad, sea la propiedad privada o sean otros tipos de propiedad. Pero para eso existe la propiedad, para decidir y delimitar quién utiliza cada fin en cada momento y evitar conflicto, porque si no, lo que se genera son conflictos. Yo lo que voy a defender es que la única manera pacífica y legítima de resolver esos conflictos es la propiedad privada, son los derechos de propiedad privada. Creo que antes de uno de los grandes problemas a la hora de estudiar la propiedad privada es que se ha estudiado la historia de la propiedad privada positiva. Es decir, como hace Hayek, por ejemplo, en La fatal arrogancia, que habla de la propiedad privada positiva y establece los inicios de la propiedad privada como en los primeros códigos mercantiles. Dice que estos fueron los inicios, en los códigos griegos, cuando el comercio internacional se empezó a desarrollar. Pero para poder definir algo, para poder explicar algo y para poder, en este caso, positivizar algo tan complejo como es la propiedad privada, antes tiene que existir el concepto. El concepto en la mente de las personas tenía que haber existido antes. Y este concepto es algo tan sencillo como esto es mío y, por tanto, otro no lo va a tocar. Es decir, yo veo que algo es de alguien
y por tanto sé que yo no debo usar ese algo, sino voy a ser castigado. Y yo también entiendo que esto es mío y que otra persona va a entender que no puede tocar lo que es mío. Este concepto, que para nosotros nos puede parecer tan fácil o algo tan sencillo de mío, tuyo, hace mucho tiempo no lo era. Este concepto tuvo que evolucionar. Y entonces lo que yo defiendo es que este concepto evolucionó con el lenguaje. Gracias a la capacidad del lenguaje fuimos desarrollando nuestra capacidad mental y gracias a eso fuimos desarrollando una cosa que se llama la teoría de la mente. Pero hasta llegar ahí, explicaré que en un principio, hace unos 7 millones de años, la población de los, ya no éramos seres humanos, de los simios que estaban ahí, que luego evolucionarían en seres humanos, tuvo que sufrir unos cambios evolutivos muy importantes por las condiciones de vida, para poder adaptarse a las condiciones de vida. ¿Qué pasaba? Que los seres humanos de los que luego descendimos no podían comer las plantas, no podían comer ciertas plantas, no podían digerirlas bien, ciertas plantas de los bosques y de las sabanas donde se encontraban. Y esto les hizo que tenían que comer fruta. La fruta era su mayor alimento u otra carne. Pero nosotros estamos en una desventaja, bueno, cuando digo nosotros, los simios de los que descendemos, estamos en una desventaja con otros simios. También los depredadores, como las serpientes. Entonces, estas condiciones que nos llevaron casi a la extinción nos forzaron a evolucionar, nos forzaron a juntarnos por grupos cada vez mayores. Antes los grupos de estos simios eran mucho más reducidos, pero nos teníamos que juntar en grupos cada vez mayores, de mayor tamaño, por 2 motivos. El primero, para poder recoger fruta, que la fruta se encontraba dispersa, no se encontraba en un punto, sino que se encontraba dispersa alrededor de la sabana y el bosque. Vivíamos en la frontera entre la sabana y el bosque, y también para poder defendernos de las serpientes. Estas 2 condiciones, la de necesitar comer y la de necesitar defensa, fue la que nos forzó a juntarnos cada vez en grupos mayores. Cuando nos juntamos en grupos cada vez mayores, se creó el problema, se empezó el problema de los gorrones, de los free riders. Antes de juntarnos estos grupos mayores, los animales se relacionaban entre ellos y creaban unas relaciones y unos vínculos afectivos a través de lo que en inglés se llama el grooming, el desparasitarse. Esto lo podemos ver en obras como las de Frans de Waal, que explica cómo en los dos que él estudia, esa es la manera de resolver conflictos o de perdonarse después de conflictos o de interactuar simplemente para mantener una cohesión en el grupo y asegurarse que todo el mundo trabaja. Es decir, cuando en uno de los casos que ponen la política de los chimpancés estaba la madre la matrona del grupo, la matriarca, mejor dicho, y cuando resolvía un conflicto, como manera de perdonarse y como manera de agradecerle que hubiera resuelto un conflicto, los monos involucrados en el conflicto iban y se lo agradecían a través del desparasitamiento. Entonces, el problema llega que cuando los grupos se hacen más grandes, esto se vuelve imposible. No, es muy difícil, la capacidad cerebral a estos simios no les da para saber quién ha desparasitado a quién y también quién está trabajando y quién no. Es decir, los grupos se vuelven demasiado grandes para que ellos puedan controlar quién trabaja, quién no y quién se sacrifica por el grupo. Por lo tanto, empieza por necesidad a desarrollarse el lenguaje. Los animales estos simios en concreto, empiezan a desarrollar un lenguaje, primero gruñidos, que se pueden ver ya cuando se estudian, los etólogos ya los describen, que estos gruñidos ya se dan, se siguen dando en otros monos, gruñidos para relacionarse, para llamar la atención, para todas estas cosas, y por fuerza, por motivo, se fue desarrollando el lenguaje, pero el lenguaje también se fue desarrollando gracias a que los grupos iban haciendo más grandes y cada vez podían sobrevivir más y comer fruta, lo cual ayudaba al desarrollo del cerebro. Y también a que por el tipo de depredador que teníamos, que era la serpiente, teníamos que desarrollar la visión a color y todo esto nos iba forzando, nos forzó a desarrollar cada vez más el cerebro, la capacidad cerebral, el neocórtex en concreto, y también el lenguaje para poder advertirnos tanto de depredadores como sobre todo de la presencia de gorrones. Y así era el mecanismo que se desarrolló para eso, para poder acabar con los free riders. Entonces, en ese momento se desarrolla lo que en antropología y en neurociencia se llama teorías de la mente, que es la capacidad de
ascribirle estados mentales a los demás. Es decir, es la capacidad de planear, básicamente. Es la capacidad de saber que si yo te ayudo a ti, tú, ¿cómo vas a reaccionar? Si yo te ayudo a ti, tú me vas a ayudar a mí de vuelta. O si yo te ataco, ¿cómo vas a reaccionar? Tú me vas a atacar de vuelta. Esto serían simplemente dos niveles de la mente. Es decir, el primer nivel de la mente sería ser conscientes de nuestra acción. El segundo nivel de la mente, el segundo nivel de teoría de la mente sería ser consciente de tu reacción a mi acción. Y el tercero sería ser consciente de otro tercer paso. Es decir, la teoría de la mente es el pensar en pensar, ¿no? El pensar en cada vez en concepciones más abstractas. Y solo nosotros, solo estos simios fueron capaces de desarrollar hasta un tercer nivel de teoría de la mente, que esto es lo que nos distingue de cualquier otro animal, que nosotros somos los únicos capaces de llegar hasta el tercer nivel de la mente y superior. Se dice, todo esto está escrito en el libro de Robin Dunbar, Grooming, Gossip and the Evolution of Language, y él explica cómo sin escribir podemos llegar hasta un octavo nivel de teoría de la mente, de ir pensando, y escrito hasta casi infinito. Entonces, gracias a esto nuestros ancestros pudieron darse cuenta de si atacaban algo, si intercedían en la propiedad privada de otro, esa persona iba a responder de esta manera. Y no solo eso, sino que un tercero también iba a saber cómo actuar. Es decir, en el caso de casos que pone, por ejemplo, Frans de Waal en su Política de los chimpancés, si un mono robaba la comida de otro mono, no solo sabía cómo iba a reaccionar ese mono a que se le había robado la comida, sino cómo iba a reaccionar el resto del grupo. Y en concreto de quien estuviera a cargo, que en este caso era una matriarca. Pues entonces ahí es donde yo postulo que se desarrolla el concepto de propiedad y el concepto de propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada solo tiene sentido en sociedades, no tiene sentido en el Robinson Crusoe en la isla, no tiene sentido como un individuo particular. La propiedad privada o los derechos de propiedad son derechos, es decir, son relaciones o obligaciones que tienen los demás hacia nosotros, que es el del respeto de nuestra propiedad privada. El respeto de que nosotros deseamos a quién excluir y a quién no, pero a eso, a la definición concreta, entraremos más adelante. Pero entonces este fue el proceso. El proceso fue los animales, estos simios, por necesidades biológicas, fueron desarrollando la capacidad del lenguaje, lo cual aumentó gracias también a la capacidad cerebral aumentada. Y con esto fueron capaces de entender las consecuencias de sus acciones. También, gracias a la teoría de la mente, fuimos capaces de desarrollar cosas como la ciencia o la religión. Sin teoría de la mente no tendríamos ni ciencia ni religión, no seríamos capaces de pensar a niveles tan abstractos, ni tampoco de colaborar. Esto, muchos investigadores que dicen que nos hace distinto del resto de animales, sí, porque nos hemos desarrollado como lo hemos hecho. Pienso en Harari, que dice que es gracias a nuestra capacidad de colaborar, pero es que hay un paso anterior a nuestra capacidad de colaborar. Y otros que dicen que es gracias a la capacidad del lenguaje. Sí, es más bien gracias a la capacidad del lenguaje que nos dio la capacidad de desarrollar esas teorías de la mente, que es predecir cómo va a actuar otra persona según nuestro comportamiento y cómo van a actuar. Van a haber más niveles, como esa actuación me va a hacer a mí reaccionar, por ejemplo. Y esto es lo que nos permite colaborar. Es decir, el saber que si yo colaboro contigo, en este caso, me voy a beneficiar. No solo contigo, sino también de prestigio social y también porque voy a poder colaborar contigo en un futuro. Entonces, no te voy a intentar hacer trampas, no voy a intentar engañarte, no te voy a defraudar. ¿Por qué? Porque me interesa, yo ya sé para el futuro que me interesa colaborar contigo para poder continuar colaborando en un futuro. Si esto no se da, si estos conceptos de interés, de entiendo que esto es mi bien o entiendo que esto es tuyo, de entender que cada cosa puede pertenecerle a alguien y de cómo va a reaccionar no solo yo, sino la otra persona y el resto de personas a mi acción, porque si solo tú vas a reaccionar mal, a lo mejor yo puedo pensar que me sale bien, me sale a cuento defraudarte, pero si yo sé que esto me va a crear un desprestigio social, y no solo eso, sino que sé que la otra persona va a poder agredirme, ya no sería agresión, sino va a poder castigarme por mi agresión, porque te he robado, y que los demás se lo van a aceptar, entonces yo ya no lo voy a hacer. Entonces ahí es como se va desarrollando poco a poco lo que después evolucionará a la propiedad privada positiva, porque aquí todavía no se ha positivizado. Aquí simplemente es cómo nace el concepto, cómo yo creo y yo postulo que nació el concepto de propiedad privada, porque antes de poder desarrollarse, antes de poder positivizarse, el concepto tuvo que existir. No puede haber un derecho sobre algo que no se ha pensado todavía o que no existe. Posteriormente a ello, uno de los grandes avances a los reclamos de la propiedad privada, porque una cosa es que
existiera esta propiedad privada, que pudiera existir esa concepción, que yo pudiera entender que gracias a que yo protegerte tu propiedad privada, tú no ibas a atacar la mía, pero faltaban mecanismos para reclamarla, faltaban mecanismos de limitación. ¿Por qué? Porque la manera en que nos estructurábamos los seres humanos era a través de tribus, donde casi todo era compartido. Entonces, existía un sentimiento de propiedad privada, sobre todo entre tribus. Es decir, intertribus no existía, ese sentimiento de propiedad privada, pero inter sí. Es decir, de mi propiedad privada, de mi tribu a la otra, por ejemplo, los intercambios, se veía que los intercambios de una tribu a otra se hacían principalmente se hacían intercambios en bienes materiales, mientras que dentro de la tribu también se podía intercambiar con deuda. Es decir, yo te doy esto a cambio de que en un futuro tú me hagas este otro favor. Y también mucha propiedad de lo que se cazaba, por ejemplo, se cazaba en conjunto y se compartía entre todos. No existía esta concepción tan individualizada de la propiedad privada. No porque no existía en la cabeza de cada uno, que sí que existía, sino que no existían los mecanismos de defenderla. Y si la manera típica de entender la propiedad o de trabajar con ella o de emplearla era una propiedad común, una propiedad de la tribu, y sí que existía un fuerte sentimiento de tribu a tribu, pero no tanto dentro de una tribu, esto cambió posteriormente cuando se empezó a domesticar a los perros. Los perros fueron una de las grandes ayudas, como explica Hoppe en su Short History of Men, los perros nos ayudaron a delimitar y a poder defender nuestra propiedad privada. Y aquí ya dentro de la tribu, individualmente de cada persona. ¿Por qué? Porque el perro, por su naturaleza, entendía a un maestro, es decir, entendía que tenía un amo y le hacía caso a una persona. Entonces, para empezar, los perros hacían caso a una persona y defendían la propiedad privada de su maestro. Aquí se empezó a romper el tabú dentro de las tribus y se empezaron a utilizar los perros para poder delimitar lo que era mío y que el perro, ya no solo tú, sino que tu perro fuera el que te defendiera lo que era tuyo. Y esto luego funcionó también para el desarrollo de las familias. Se empezó a desarrollar también posteriormente con las tribus la monogamia, y eso también llevó aún más al desarrollo de la propiedad privada individualizada, ya no solo en la tribu, de tribu a tribu, sino dentro de la tribu. Y como digo, gran parte de esto fue gracias a los perros, a la domesticación de los perros, la cual nos ayudó también mucho a otras cosas como a defendernos de tribu a tribu. Así que fue un proceso, junto al proceso de civilización, fue necesariamente ligado el desarrollo de la propiedad privada, que esto es una de las citas de Mises, que dice que la propiedad privada va inexorablemente ligada a la civilización. Pues así lo vemos en las tribus, ¿no? Que para poder desarrollarse cada vez más y poder domesticar cada vez más animales, empezamos domesticando los perros y así, pudiendo tener un sistema mejor de defensa contra las tribus, así nos quitamos ese problema de tenemos que defendernos. Continuaba existiendo la amenaza y la necesidad de defenderse contra las tribus, pero gran parte de ese problema se había delegado a los perros, por así decir. Entonces ya teníamos más energía y más tiempo para dedicarlo a otras cosas, para continuar avanzando y continuar domesticando a otros animales. Y también los perros rompían ese tabú de esto es de la tribu, sino que ahora empezaba a ser tuyo, porque el perro era tu primera posesión y con él otras cosas que tu perro reconocía como tuyas y tu perro te las defendía ante incluso otros miembros de la tribu. Y a partir de ahí existe un proceso poco a poco de intercambio entre tribus, de intercambio dentro de la tribu, de generación de familias, y dentro de las familias de más individualización y personificación, primero de la familia, es decir, ya está mi familia y la tuya, ya la unidad mínima, por así decirlo, no solo el individuo, pero también es la segunda unidad después del individuo, ya es la familia, no es la tribu, ya existe algo de por medio, y con esto ya se entiende propiedad de la familia y propiedad de la tribu, ya son dos cosas cada vez más separadas, y el concepto de tribu, de propiedad de la tribu, va desapareciendo conforme los individuos se van juntando en familias. Y con esto, los más animales van domesticando, las sociedades van avanzando económicamente, la tecnología va aumentando, y empezamos y llegamos al punto del comercio internacional, que es el que escribía Hayek. Lo describe muy bien cuál es el proceso de la Grecia clásica, del comercio entre naciones, entre pueblos, y cómo ahí empiezan los primeros códigos mercantiles. Pero como decía, este es el proceso de positivización. Antes de darse el primer código mercantil, ya tenía que existir la noción de propiedad privada y sobre todo de propiedad. Y con esto vemos la evolución de la propiedad o de los derechos de propiedad
a través de la historia hasta llegar a la positivización o hasta llegar a actualmente, y vemos lo que Mises, en primer lugar, lo que Mises definía como propiedad cataláctica, que es la capacidad de uso. Mises en Socialismo y en Acción Humana habla de propiedad social o cataláctica y propiedad jurídica o derechos de propiedad. La propiedad cataláctica era eso, es la capacidad de uso. Antes siquiera de que existiera el concepto de propiedad en nuestras mentes, el concepto de si la idea de si yo hago esto sobre el bien de otra persona, la repercusión va a ser esta otra, entonces no lo voy a hacer. O si yo intercambio va a mejorar mi condición, entonces puedo intercambiar. Antes de esto ya tenía que existir la propiedad cataláctica, simplemente por el hecho de que esos simios consiguieron sobrevivir y evolucionar, sus descendientes fueron evolucionando hasta nosotros. ¿Por qué? Porque la propiedad cataláctica es la propiedad de uso, es decir, es coger una manzana y comértela. Eso hace que sea tuya, es decir, que tú utilices cualquier medio, aunque tú no tengas derecho sobre él, es lo que hace, es lo que genera esta propiedad cataláctica, es la capacidad de uso, la propiedad social. Entonces, lo primero de todo, la propiedad cataláctica siempre ha existido. Eso desde el simple hecho de que podamos emplear medios es una muestra de que existe la propiedad cataláctica, y cualquier animal puede emplear cualquier medio, si no podría sobrevivir. Entonces, la propiedad cataláctica es común en todos los seres vivos. Todo material que necesite de una propiedad, que necesite de un recurso para lo que sea, está empleando ese recurso, está ejerciendo propiedad cataláctica sobre ese recurso. Entonces, la propiedad cataláctica siempre ha existido. Lo que pasa es que la propiedad cataláctica evoluciona a la propiedad privada, y esa evolución es la que he explicado antes, a través de la capacidad de nuestro cerebro de prever las condiciones o las repercusiones de la agresión de la propiedad, y también de los beneficios de la transferencia de la misma. Entonces empieza ya a la individualización de, ostras, si yo sé que me va a beneficiar mantener esto o intercambiarlo o guardármelo para un futuro, esto va a ser mío. Entonces empiezan ya las ideas, entre las ideas dentro de estos simios de lo que es mío, lo que es tuyo, qué pasa si agredo lo tuyo y qué pasa si agredes a lo mío. Y entonces en ese proceso, desde ahí hasta que empiezan los primeros mecanismos de protección, siendo uno de los primeros los perros, está lo que yo llamo propiedad primitiva, que es un poco, o también propiedad tribal, pero lo definiría mejor propiedad primitiva, que es que ya existía la concepción de propiedad privada, ya existía esta concepción, simplemente que no existían los mecanismos o no existían unos mecanismos claramente definidos para la protección de la misma. Entonces, la propiedad o los recursos que se pueden tener en propiedad privada eran muy, muy delimitados. Entonces, era una especie de paso entre la propiedad cataláctica a una propiedad más estable, por así decirlo, más delimitada, que no solo es propiedad privada, porque ya ahora voy a explicar otros tipos de posibles derechos de propiedad, que aparte de la propiedad primitiva ya no se da, era simplemente ese paso en la evolución de la mente entre la propiedad cataláctica y otros tipos de propiedad. Y los otros tipos de propiedad, según mi división, pueden ser obviamente propiedad privada, también puede haber propiedad fiduciaria, lo que yo llamo propiedad parcial, propiedad socialista, comunal, nacionalizada, y esos son los 4 tipos. La propiedad fiduciaria es la que se da en lo que Hoppe clasifica como socialismos no puros, es decir, el socialismo socialdemócrata y el socialismo conservador. Existe una noción de propiedad privada, la gente cree que tenemos propiedad privada, como ahora. Ahora mismo en España creemos que tenemos propiedad privada, pero esta propiedad en cualquier momento puede ser expropiada, nos pueden poner un mayor nivel impositivo por la misma, es decir, yo quiera o no quiera voy a tener que pagar impuestos, por lo que yo he ganado le debo algo al Estado, aunque yo no haya entrado en un contrato para deberle eso al Estado. Entonces existe una propiedad fiduciaria. Nosotros tenemos la sensación de que la propiedad es nuestra, pero la propiedad en verdad es del Estado. El Estado es el que me permite tener tanto. El Estado es el que decide yo hasta cuánto puedo tener. Entonces ejercemos y trabajamos con algunos, sobre todo si quien no lo haya pensado, piensa que tiene propiedad privada sobre sus bienes, pero esta propiedad en verdad es fiduciaria. En cualquier momento el Estado te puede retirar la propiedad sobre ellos. Cuando hablo de propiedad parcial, me refiero a una propiedad que en un sistema, mejor dicho, donde solo unos miembros tienen propiedad y otros no. Un ejemplo de esto sería la América de los esclavos o la África también con esclavos. En África durante mucho tiempo, y en América, pero en África más tiempo, hubieron muchos esclavos, mucho comercio de esclavos en una sociedad
no todos tenían derecho de propiedad privada. Entonces, aunque la propiedad de los que sí que tenían derecho, independientemente de sea fiduciaria o sea primitiva, es una sociedad donde divide a los que no tienen derecho y a los que sí que tienen derecho, que es una concepción que va en contra de la justificación ius naturalista de la propiedad privada o de los posibles razonamientos ius naturalistas de propiedad. Entonces, la propiedad parcial en una sociedad con derechos parciales de propiedad o con derechos sesgados o con derechos no comunes, se le da unos derechos a unos sí y a otros no. Y aunque esos sí que se les dé, tengan derecho privado, es decir, no haya un Estado que les pueda quitar el derecho, hay otros individuos que debiendo de tener ese derecho, no gozan de él. Y aquí me refiero a no individuos que hayan decidido perder su derecho. No es si yo decido vender todo mi derecho y vender mi cuerpo y, por tanto, no ser capaz de volver a tener propiedad privada más. Si yo ahora decido lo que se llama ser un esclavo voluntario, pero aún así, gente que ya nace directamente como gente por cualquier condición, como por ejemplo accidentes de nacimiento, ha nacido de cierto color y, por tanto, sistemáticamente no tienen derecho de propiedad. Entonces, esto sería una propiedad parcial. Y luego, un sistema de derechos de propiedad parcial. Y un sistema de propiedad socialista, o no quiero decir comunal, porque la propiedad comunal es perfectamente compatible con la propiedad privada. Así que un sistema de propiedad socialista, un sistema socialista simplemente, es un sistema donde no hay propiedad privada. Es lo que se llama, por ejemplo, el socialismo puro del que habla Hoppe, y también hablan Huerta de Soto de estos sistemas. Ha habido algunos casos, bueno, lo más parecido ha habido sistemas donde sí que ha habido lo que se llama propiedad personal, pero no propiedad privada, como si se pudiera hacer una distinción clara de ambas. Yo no sé si estos son sistemas donde nadie tiene propiedad, creo que nunca se han dado, más que nada porque serían imposibles, como ahora voy a explicar. Entonces, cuando vemos esos sistemas de países socialistas donde sí que existe propiedad personal, como es un tipo de propiedad privada, yo diría que lo que hay es en verdad un sistema de derechos parciales de propiedad, es decir, los miembros del Partido Comunista de turno sí que tienen derechos de propiedad y el resto no. Entonces, más que propiedad socialista, yo creo que sería imposible un sistema así. Y ahora voy a explicar por qué. Y ahora voy a entrar en las justificaciones de la propiedad privada. Voy a hablar de 4 justificaciones. Voy a ser muy rápido con la primera. La primera justificación sería una justificación consecuencialista. La justificación consecuencialista, bueno, como el consecuencialismo, se basa en los resultados de mi acción, no tanto en las intenciones o en el hecho que me lleva a actuar de esa manera, o en el contexto de mi acción, o el contexto que alrededor de mi acción, de si yo puedo hacerlo o si yo antes estaba legitimado a hacerlo y mi acción es tal, sino los resultados de la misma. Existen muchos tipos de consecuencialismo, como por ejemplo el egoísmo, esta acción me va a beneficiar a mí o no, el consecuencialismo estatal o social, esta acción va a beneficiar a mi Estado, va a beneficiar a mi nación, va a beneficiar a mi tribu, a mi sociedad, a como se quiera ver. Y un tipo de consecuencialismo es el utilitarista. Ese es el que vemos más, yo creo que mejor defendido por Mises y también por David Friedman, que lo que defienden es la propiedad privada porque es el mejor sistema para el beneficio común. Entonces, ellos realizan una defensa utilitarista de la propiedad privada, pero me parece que la mayor pega a esta justificación, igual que al consecuencialismo, es que en verdad eso no es un sistema de propiedad privada, porque si lo hacemos porque beneficia a la mayoría, aparte de que es imposible y caeríamos en comparaciones interpersonales de utilidad, que Rothbard en un artículo en Towards Reconstruction of Welfare Economics ya demuestra por qué estas son imposibles y totalmente incompatibles con la praxeología. Pero si pudiéramos medir los utilitarios, es decir, una unidad de utilidad que voy a llamar utilios, aunque pudiéramos medir los utilios de una acción y otra y efectivamente dieran que un sistema de propiedad privada fuera mejor, en cualquier momento podríamos medir que una acción en la que no se respeta la propiedad privada de uno, el caso que pone Rothbard de vamos a robarle todo a los pelirrojos y repartirlo entre los demás y esto beneficiará, si lo midiésemos, beneficiaría a la mayoría. Bueno, pues vemos que esto puede ser así. Entonces, no existe una propiedad privada de verdad. Es más bien un sistema de propiedad fiduciaria que la mayoría da permiso a que todos tengan
propiedad privada, pero esto es la mayoría, que es una mayoría cambiante. De hecho, no es ni la misma mayoría, sino depende de cada cálculo. Es una mayoría u otra, depende de cómo lo quieras medir. Igual que antes podías haberlo medido por si es pelirrojo o no, podías medir hombres a mujeres y ver si quitarle toda la propiedad a las mujeres y dársela a los hombres va a ser mejor, o al revés, quitarle toda la propiedad a los hombres y dársela a las mujeres va a ser mejor. Entonces, esto no es un verdadero sistema de propiedad privada, porque en cualquier momento, siguiendo las premisas, puedes hacer un cálculo que te dé un resultado distinto. Y esto no resuelve conflictos, que lo que queremos es un sistema que sí que resuelva conflictos. Esto no es un sistema que resuelve conflictos sistemáticamente, puede resolverlos, pero cuando lo haga será por casualidad, no será porque tiene una buena base detrás. ¿Por qué? Porque puede crear unos conflictos artificialmente, es decir, no respeta la propiedad privada, simplemente respeta el cálculo, que habrá que ver cómo se hace ese cálculo, quién hace ese cálculo, qué valores se toman para hacer ese cálculo y cómo se dividen los grupos para decidir que a la mayoría le conviene, porque no es lo mismo elegir un grupo que otro, pues elegir desde el grupo más pequeño, que es un individuo, y decir que si sumas lo que le afecta a ese individuo con lo mucho que se beneficia al resto de la sociedad, va a ser mejor, y puedes ir uno por uno hasta que solo queden 2 personas. Y luego, otras justificaciones de la propiedad privada, tenemos la de Rothbard, que es la justificación basada en el derecho natural, aunque Rothbard posteriormente, cuando escucha la justificación de Hoppe, dice que esa es mejor que la suya, pero a mí me parecen incompatibles, y la de Rothbard me gusta también bastante y creo que es bueno explicarla. Para eso, primero hay que ir a la definición de derecho natural. El derecho natural es lo que debería ser el derecho. Cuando hablamos de derecho natural, es el derecho que debería ser y que se tiene que buscar a través de la razón. Es decir, nosotros como seres humanos podemos razonar y podemos llegar a cuál debería ser el derecho correcto según la naturaleza del ser humano para solventar conflictos. Y esto no es mutuamente excluyente con el derecho positivo, es decir, el derecho positivo puede ser lo mismo que el derecho natural. Si llegamos a la conclusión que el derecho natural es X y se positiviza, esto pasa a ser derecho natural y derecho positivo. Pero es una cosa distinta, no son excluyentes, pero es distinta. El derecho positivo es el derecho que existe, que vemos, que tenemos, que abrimos un código y lo que eso es el derecho positivo. El derecho natural es el que debería ser. Y el derecho natural es el que debería ser según la naturaleza humana. Y la naturaleza humana se puede describir como la del ser humano que busca llegar a unos fines, que actúa para conseguir unos fines. Entonces, el derecho natural debe ser el derecho que nos permita actuar y que nos permita utilizar medios para llegar a unos fines. ¿Qué es lo que nos puede impedir a los seres humanos utilizar medios para llegar a nuestros fines más deseados? Eso es la violencia, la agresión a nuestra propiedad privada, a nuestros medios, es lo que nos puede impedir a nosotros llegar a nuestros fines más deseados. Por lo tanto, el derecho natural tiene que ser uno que vaya en contra de la agresión. Y también, como el derecho natural es el propio de los seres humanos por el hecho de ser humanos, por nuestra naturaleza, y al que llegamos mediante nuestra capacidad de razonar, tiene que ser un derecho universal, el mismo para todos los seres humanos. Por lo tanto, tenemos los dos requisitos del derecho natural: que sea universal y que además sea beneficioso para el desarrollo humano, o en la negativa, que no nos lleve a la extinción, que no lleve al fin del ser humano, que nos permita actuar, que nos permita desarrollarnos como personas y conseguir nuestros fines. Entonces, Rothbard habla de distintos tipos de propiedad y llega a la conclusión de que la propiedad privada es la única justificable. Habla, en un primer lugar, de propiedad, lo que él llama también, lo que yo llamo propiedad parcial, que él dice, vale, vamos a poner un sistema donde solo unos tienen propiedad y otros no. Este sistema cumple los dos requisitos. Uno, no necesariamente no. Es decir, no necesariamente este sistema nos va a llevar a la extinción, no necesariamente este sistema va a acabar con el florecimiento del ser humano y de la sociedad humana. Pero este sistema es universal, no, porque solo unos tienen propiedad y otros no. Entonces, lo descartamos. Luego también tenemos un sistema donde todo sea de todos. Entonces, o nada sea de nada, pero todo sea de todos. Entonces, tenemos un sistema donde sí que se cumple el requisito que antes no se cumplía, es universal, pero nos impediría actuar, nos impediría desarrollarnos y seguir la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque si yo quiero salir a la calle, tengo que pedirle permiso a todo el mundo, porque la calle es de todo el mundo, y tengo que pedirle permiso a todo el mundo. Y luego, para el proceso de votación, para yo poder votar, si acepto o no, tengo que levantar el brazo, pero mi brazo es de todos.
porque mi cuerpo es la propiedad de todos. Entonces le tengo que pedir permiso a todo el mundo para poder hacerlo y todo el mundo le tendría que pedir permiso a todo el mundo para poder levantar su brazo y actuar. Es decir, la acción sería imposible, nos llevaría a la extinción, por lo que va en contra del derecho natural. Entonces, lo único que queda es un sistema donde todo el mundo pueda tener propiedad privada. Y esto es lo que... esta es la justificación de Rothbard, porque un sistema donde todo el mundo pueda tener propiedad privada cumple los dos requisitos. Es universal y además no nos lleva a la extinción, nos permite desarrollar, nos permite actuar, nos permite utilizar la propiedad privada como medios para alcanzar nuestros fines. Entonces, esa es la justificación iusnaturalista. Y luego tenemos otra justificación que es la que proviene de la ética argumentativa, que es la última que voy a explicar de estas 4 justificaciones, que es la de Hoppe, que cuando Rothbard la escuchó dijo que era superior a la suya, pero como ya digo, yo no creo que sean incompatibles, creo que son muy compatibles y que tiene sentido explicarlas juntas. Hoppe lo que desarrolla en uno de sus artículos primero es el axioma o el a priori de la argumentación. Hoppe dice que el a priori el axioma de la acción es un axioma autoevidente. Esto no quiere decir autoevidente en el sentido psicológico, que todo el mundo nace con el axioma aprendido de todo el ser humano, actúa intencionalmente para alcanzar unos fines mediante unos medios, no, sino que a la hora de intentar demostrarlo o a la hora de intentar refutarlo, caes en una contradicción, caes en un error de lo que es lógica formal, porque te estás contradiciendo a ti mismo. Estás diciendo que A no es B, pero actuando con A. Es decir, estás diciendo que no todo el mundo, no todo ser humano actúa, pero estás actuando para hacer eso. Estás cayendo en una contradicción. Entonces, es lo que Hoppe llama autoevidente. Y hilándolo más fino, él dice que esto no solo se da en el axioma de la acción, sino también en el a priori de la argumentación. La argumentación es un tipo de comunicación y como tipo de comunicación también es un tipo de acción. Es decir, puede haber muchos tipos de acciones, algunas son comunicativas y dentro de las comunicativas algunas son argumentativas. Las acciones argumentativas son las que intentan convencer al otro de una idea. Pero para que esta argumentación se lleve a cabo, se tienen que cumplir unos ciertos requisitos. Primero es que la argumentación sea pacífica y voluntaria, es decir, que los dos queramos argumentar. Si uno de los dos no quiere argumentar, si yo quiero argumentar contigo, pero tú me persigues y me quieres atacar, no se está dando la argumentación. Es decir, no tiene sentido hablar de a priori de la argumentación porque no se está dando una argumentación. La argumentación es cuando las partes deciden argumentar y tienen la capacidad de poder cambiar su manera de pensar. Entonces, cuando estamos argumentando, se tienen que dar unos requisitos, que son que sea pacífica y luego que yo reconozca mi propiedad privada sobre mi cuerpo y sobre el tuyo, y tú reconozcas tu propiedad privada sobre tu cuerpo y sobre el mío. Y esto implica que la argumentación sea pacífica. Es decir, que si yo hablo, tú sepas que lo que yo estoy diciendo provenga de mí, provenga de mi cuerpo, sea mi argumento. Y que yo sepa que tú estás ahí y que tú estás escuchando lo que yo digo y lo que luego tú dices en contestación sea tuyo. ¿Por qué? Porque si no, yo podría simplemente hablarte a ti y tú contestar a los 30 años sin estar yo delante, porque no eres consciente de que yo tengo que estar delante para recibir tus ideas, porque tú no entiendes que esas ideas eran mías, sino a lo mejor pensabas que venían del cielo. Pero en el momento en el que tú sabes que lo que yo estoy diciendo es mío, son mis ideas, que los sonidos que emito provienen de mi cuerpo, que yo las digo intencionalmente y que yo te las dirijo a ti, entonces yo también presupongo que tú tienes propiedad privada sobre tu cuerpo, ahí es cuando por fin entramos en una argumentación. ¿Qué es lo que dice Hoppe? Hoppe dice que independientemente del contenido de la argumentación, y esto no se da en todas las argumentaciones, esto se da en las argumentaciones que quieren delimitar cuál es el sistema ético correcto. Es decir, si tú y yo nos sentamos y decimos, vale, ¿cuál es el sistema ético correcto? Entonces, para hacer eso tenemos que argumentar. Si utilizamos la razón, si queremos debatir sobre derecho natural, tenemos que argumentar. Y para argumentar se tienen que dar estas condiciones que hemos dicho. Entonces, en el contexto de que tú y yo queramos definir cada uno nuestro derecho ideal o nuestro sistema ético ideal, tenemos que respetar la propiedad privada del otro, reconocer la nuestra y reconocer la del otro. Todas las partes tienen que hacer lo mismo sobre las otras partes. Entonces, en el momento en el que estamos haciendo eso, si una de las partes defiende cualquier otra cosa distinta a la propiedad privada, esa parte está cayendo en lo que Hoppe llama una contradicción performativa. Está actuando de una manera, pero está defendiendo otra cosa. Es decir, está actuando mediante el respeto a la propiedad privada,
está actuando de manera pacífica, respetando la propiedad privada de los otros, pero está defendiendo, está argumentando a favor de una cosa que iría en contra de sus acciones. Por lo tanto, lo que está diciendo es necesariamente mentira, es una contradicción. Y si en lógica te contradices, lo que dices es mentira. Entonces, eso es lo que en España, en derecho español, se llama la doctrina de los actos propios, que luego es una de las cosas que se utiliza para justificar la teoría libertaria de castigo, que con tus actos no puedes contradecir, en un juicio no puedes contradecir o con tus palabras no puedes contradecir tus acciones previas. Entonces, esta es la manera que tiene Hoppe de justificar la propiedad privada. Y por qué la propiedad privada es el único sistema que es posible justificar. Y bueno, estas son las distintas justificaciones que se pueden hacer. Yo creo que las más convincentes suelen ser las utilitaristas. Creo que la gente suele ser utilitarista, por lo tanto es bueno saberlas todas. Creo que la de Rothbard y Hoppe son bastante compatibles, pero aquí no acaba todo. Ahora voy a dar cuál es la que yo creo que es mi definición correcta de propiedad privada, porque creo que el concepto de derechos de propiedad privada no siempre está muy bien entendido. Entonces, yo definiría los derechos de propiedad privada como la capacidad legítima de, primero, exclusión sobre la invasión o alteración de la integridad física de, segundo, un bien económico. Entonces, son estas dos cosas. Exclusión de la alteración de la integridad física de un bien económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí el derecho de propiedad privada es igual a derecho de exclusión. Muchos otros teóricos libertarios, que el libertarismo es la filosofía política que se centra en el uso legítimo de la fuerza contra la agresión a la propiedad privada de uno. Entonces, una de las bases del libertarismo es la propiedad privada. Entonces, es una de las cosas sobre las que más se habla. Y yo creo que la gran mayoría de libertarios se equivocan al definir propiedad privada. Porque, bueno, citando a Gustave de Molinari, una cita suya que me gusta mucho es: repugna la razón creer que una ley natural bien demostrada puede admitir excepción alguna. Una ley natural es válida en todo momento y en todo lugar, o no está en ley. Por lo tanto, cuando la gente habla de propiedad privada como derecho de exclusión, uso, transmisión, valor y demás, se está equivocando, porque hay todas esas otras usos o todos esos otros posibles implicaciones de la propiedad privada admite excepciones, excepto el derecho de exclusión, que es el único que no admite excepciones, es el único que es un derecho de verdad. Lo que yo digo es que tenemos derecho a excluir al otro o a quien sea de los límites de nuestra propiedad. Y lo demás son cosas que se puede hacer gracias a este derecho. Podemos usar nuestra propiedad privada porque nosotros no nos hemos excluido a nosotros mismos. Podemos transferirla, pero más que una transmisión, es una exclusión propia de futuro. Es decir, cuando yo transfiero algo, me comprometo a excluirme a cambio de que tú lo aceptes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el uso, si tenemos una pistola, es el ejemplo que suelo poner, yo puedo excluirte a ti de tocar mi pistola, pero yo no tengo el derecho de uso, yo no puedo apuntarte con ella y dispararte si tú me excluyes a mí de agredir tu cuerpo. Entonces yo no tengo el derecho de uso, yo puedo usarla, pero siempre que eso no implique que alguien me excluya de su propiedad privada. Es decir, si tú ahora me excluyes y me dices, no la dispares contra mí, no la dispares contra mi cuerpo, o de una manera más técnica, te excluyo de traspasar las fronteras de mi cuerpo con tu bala, ahí yo no puedo usarla. Entonces se están poniendo excepciones a mi derecho. Entonces no es un derecho, porque el derecho natural o es absoluto o no es derecho. Entonces el uso es simplemente una de las implicaciones, uno de los resultados que surgen del derecho de exclusión. Yo la puedo usar siempre que se cumplan las condiciones, siempre que no agreda la propiedad de otro. La transmisión igual. Yo tengo una pistola, yo he disparado a alguien y yo no te puedo dar inmediatamente la pistola si tú rechazas aceptarla. Yo solo me puedo excluir a mí en un futuro y decirte, toma, te doy la pistola si tú la aceptas. Es decir, me excluyo yo de su futuro capacidad de decidir sobre ella y de decidir a quién excluir a cambio de que tú la aceptes. O simplemente si la abandono, lo que me estoy haciendo es excluir a mí mismo unilateralmente, lo acepte a alguien a cambio o no. Entonces, la propiedad privada es simplemente propiedad de exclusión. Y esto, y también tampoco es propiedad sobre, o tampoco es derecho sobre el valor de la misma. Es decir, porque el valor es algo subjetivo y eso implicaría que tengo derecho sobre las otras personas. Yo tengo derecho de las ideas y de la mente de las otras personas. Y bueno, varias de las definiciones que he recopilado de otros libertarios de la propiedad privada que yo creo que están erradas. La única persona que, en mi opinión, se libra es Stephen Kinsella. Bueno, voy a citar
un par. Huerta de Soto en Socialismo dice que el derecho son principios esenciales de respeto a la vida, estabilidad en la posesión pacíficamente conseguida, transferencia mediante consentimiento y cumplimiento de las promesas hechas. Bueno, creo que varias de estas, no todas, pero son resultados de la propiedad privada, pero no creo que la propiedad privada sea respeto a la vida, no creo que haya un derecho de respeto a la vida, hay un derecho de la propiedad privada, y esto es propiedad privada sobre los cuerpos. Es lo que dice Rothbard, la famosa frase de Rothbard, que todos los derechos naturales son derechos de propiedad. Entonces yo tengo derechos sobre mi cuerpo, lo que implica lo que comúnmente llamamos derecho a la vida, pero en verdad es derecho sobre mi cuerpo. Después, cuando habla de estabilidad en la posesión pacíficamente conseguida, esto quiero que lo recordéis para una crítica que le haré posteriormente, y transferencia mediante consentimiento, de nuevo, sí, mediante consentimiento, pero entonces ya existen esas excepciones de si no es consentimiento, si no es consentida la transferencia no se puede hacer, por lo tanto no es derecho, es simplemente una de las cosas que se pueden hacer que permite hacer el derecho de propiedad privada sobre las cosas. Rothbard decía que en la ética de la libertad dice que es el derecho a no ser impedido mediante amenaza o violencia el uso de la propiedad de uno. De nuevo, no hay derecho de uso, hay derecho de exclusión. El uso es una de las cosas que resultan de tener derecho de exclusión o derecho de propiedad privada sobre un bien. Rayo, en liberalismo, dice que es el derecho completo de uso, disfrute y disposición sobre un determinado bien. Aquí se equivoca bastante al decir derecho completo de uso y disfrute, porque no hay un derecho completo de uso, hay excepciones. Y según Rayo, esto significa, el profesor Rayo, significa poder utilizar, impedir, indemnizar, destruir, el derecho de rentas, derecho a entregar para hacer deudas, transferir y transferir. Vale. Utilizar ya he explicado por qué creo que no se puede dar. Impedir es otra manera de decir y excluir. Este es el que sí que es correcto. Indemnizar, también hay un derecho de indemnización de daño, pero es porque tenemos el derecho de no, porque tenemos el derecho de propiedad privada, porque podemos excluir, podemos ser indemnizados cuando alguien ha ignorado nuestro derecho de excluir y ha invadido nuestra propiedad privada, incluso cuando le estábamos excluyendo de hacer eso. De derecho de destruir, bueno, no, hay muchos casos donde no podríamos destruir algo aunque sea nuestro, si eso va a dañar la propiedad de los demás, entonces no podemos destruirlo. Si yo tengo en un edificio, yo tengo el tercero y yo no puedo destruirlo porque dañaría a todo el edificio. Simplemente por algo tan sencillo, no tengo derecho a destruirlo. Lo puedo hacer hasta cierto punto. Entonces, de nuevo, es lo que decía, que no existe un derecho absoluto sobre eso, no existe un derecho completo, como dice el profesor Rayo. Después habla del derecho de una renta, sí, pero bueno, esto es más un derecho que surge por los contratos. Yo puedo dejar de percibir este derecho a las rentas del mismo si entro en un contrato con eso. Entonces, lo que pasa es que hay apropiación original, más que derecho de rentas, es parte de la manera de obtener propiedad privada, que una de las tres maneras es la apropiación original. Lo que pasa es que con el derecho de renta es que, o el derecho a los frutos de mi propiedad privada, es que en el momento en el que nace, si yo por ejemplo tengo un animal y nace un bebé de ese animal, yo soy el que tiene el mejor reclamo sobre el mismo, por lo que ese nuevo animal pasa a ser mío, que es una manera de decir que tengo derecho a la renta que me ha dado ese animal. Pero lo que no tenemos es el derecho al valor. Entonces aquí también hay que matizar, no tenemos el derecho al valor de algo. Si yo tengo una casa que valía 1 millón de euros y tú construyes al lado un edificio muy, muy feo que hace que mi casa ahora valga la mitad, yo no te puedo reclamar esos 500.000 euros. No tengo ese derecho a ese valor, porque de nuevo el valor es subjetivo y no tengo el derecho a la cabeza y a los pensamientos de todos los demás. Entregar para hacer deudas, sí, pero siempre que sea el mismo bien. Esto es importante de entender con la teoría de transferencia de contratos, bueno, de títulos de propiedad de Rothbard, que lo que yo tengo es el derecho a dar el mismo bien, pero si ese bien ha desaparecido, ya no tengo que darte algo equivalente a lo mismo. Por eso es recomendable que si hubiera una sociedad libertaria, los contratos se hicieran según el bien más líquido. Pero luego, en otro momento, Rayo hace una definición que me parece muy, muy buena, que dice que la propiedad privada va necesariamente unida a la potestad de excluir a los no propietarios. Esa capacidad de exclusión es la garantía más reforzada que existe en defensa del derecho de propiedad. Muy buena. Esto me parece muy buena y ojalá se hubiera quedado solo con esa definición. Luego, Bloch dice que es el derecho a determinar cómo un recurso se empleará o emplearlo como se desee, y ahora que la integridad física de ese recurso no se ve afectado. También me parece bueno, pero también de nuevo se centra en el uso. Y Hoppe dice que es el derecho a decidir quién traspasa los límites de mi propiedad privada. Esta me parece
una manera correcta de entenderlo, porque sí que se centra de nuevo, en la exclusión, pero de manera positiva, de decidir quién sí que puede traspasar los límites, mientras que yo lo he definido de manera negativa, a de hecho a excluir, a decir quién no puede. Y ese es el primer punto de mi definición de propiedad privada, y el segundo es que sea un bien económico. Entonces, siguiendo la definición de Menger de qué son bienes, tiene que cumplir estos 4 requisitos. Primero, se tiene que dar una necesidad humana. Después, que la cosa tenga unas propiedades, el recurso tenga unas propiedades que puede satisfacer mi necesidad humana, que yo conozca este conocimiento causal, que ese bien puede satisfacer mi necesidad humana, y tenga un control necesario sobre la cosa. Entonces, con esos 4 recursos, si el bien, porque el bien puede ser económico o no económico, y si el bien es escaso, se convierte en un bien económico. Y que sea escaso implica también que es un bien tangible, que es un bien material. Los bienes no materiales, como por ejemplo el Bitcoin o lo que se defiende dentro de la propiedad intelectual, no son bienes económicos, no son bienes escasos, no son bienes rivales, lo importante es que sea rival. Entonces, al no ser un bien rival, no genera conflictos, que es lo que queremos, la propiedad la queremos para evitar los conflictos. Sí, Dune, ¿cómo voy de tiempo? No, si quieres te quedan 5 minutillos todavía. Vale. Pues entonces, he mencionado anteriormente que una de las maneras de obtener propiedad privada es la apropiación original, que es el delimitar físicamente un bien no económico, un bien económico, no reclamado y reclamarlo como tuyo. Esta definición también es mía y me gusta porque hablo de reclamar para enfatizar la dimensión social de los derechos de propiedad. Es decir, un bien que no está apropiado por nadie es un bien que no ha reclamado nadie, y reclamarlo como tuyo. Es decir, poder reclamarlo. ¿Cómo se reclama? Poniendo unos límites, poniendo unas fronteras, delimitándolo, y poder decir, esto es mío. Y también otra manera es la transferencia de títulos de propiedad. Yo tengo algo y te lo paso, pero ya no transferencia del bien en sí, sino del título de propiedad, porque yo te puedo decir, te puedo comprar y vender algo mientras que eso todavía esté en mi posesión, lo cual tú me tendrás que devolver y tú me tendrás que dar, pero eso sigue siendo, eso pasa a ser mío en el momento en que yo te lo he comprado. Y el tercer modo es el resarcimiento por un castigo. Como resultado de un castigo, pues yo te tengo que dar tanto. La teoría libertaria de castigo lo que dice es que te tiene que dar 2 dientes por diente, es decir, devolver el objeto robado, después restituir el daño, porque tú no te puedes negar por la doctrina de actos propios, no te puedes negar a que yo te quite tanto cuando tú me has quitado tanto, me has dañado tanto. Luego los costes de castigo más luego el susto. Y bueno, me queda poco tiempo, así que hablaré de las implicaciones de la propiedad privada. Una sociedad donde se respeta la propiedad privada es lo que se llama una sociedad de derecho privado. Comúnmente se llama sociedad anarcocapitalista o sociedad libertaria, pero lo que dice el anarcocapitalismo es simplemente que las comunidades se tienen que definir de una manera no violenta, de una manera voluntaria, pero dentro de un orden anarcocapitalista se podrían dar comunidades de todo tipo, pero en esas comunidades donde el principio de no agresión se respetara como la ley básica, sería lo que se llaman sociedades de derecho privado. Y el capitalismo sería otra de las, un sistema económico capitalista sería el resultado de un sistema que se respeta la propiedad privada, porque las condiciones catalácticas que surgirían serían las propias de un sistema capitalista. Y en el caso de una sociedad de derecho privado, cuando hay agresión a la propiedad privada, lo que vemos son los distintos tipos de socialismo, depende de cómo esta agresión se dé. Bueno, si entendemos socialismo como una redistribución institucionalizada de los títulos de propiedad, puede ser un socialismo puro, que son medios de producción nacionalizados o socializados. Yo defiendo que existen oasis de socialismo puro en sociedades que no son socialistas o que no son, la sociedad entera no es de socialismo puro, como por ejemplo la ley, la seguridad y la justicia son oasis de socialismo puro, donde aunque pueda haber márgenes de seguridad privada, por ejemplo, la seguridad pública es quien tiene la última palabra, y también todo relacionado con los impuestos. Luego también tenemos el socialismo socialdemócrata, que es en el que vivimos, como el socialismo conservador, que se basa en la propiedad fiduciaria, no la propiedad privada, y las agresiones típicas del socialismo socialdemócrata son la de redistribución mediante impuestos y expropiación. Y luego tenemos el socialismo conservador, que las herramientas propias del socialismo conservador son la regulación y el control de precios, y esos son ataques a la propiedad privada. Y un ejemplo de la regulación y el control de precios sería la defensa que, por ejemplo, hace Hoppe y también hace Walter Block y Jesús Huerta de Soto y muchos otros defensores del
del 100%, que una de sus defensas para esto es porque buscan con el 100% mantener la distribución de la riqueza, manteniendo los valores del mercado de la propiedad existente, que esto es uno de los ejemplos más claros de socialismo conservador. Por lo tanto, sin darse cuenta, están defendiendo uno de los casos que tanto Huerta de Soto en su libro Socialismo como Hoppe en A Theory of Socialism and Capitalism hablan de socialismo conservador. Y luego hay muchos casos complicados que si hay preguntas los puedo ver, como por ejemplo el de Bitcoin o si el derecho de propiedad es simplemente el derecho de exclusión, ¿qué pasa si me ponen una jaula sobre mí y nadie me está excluyendo de hacer nada, pero simplemente está la jaula? Entonces, ¿cuál sería la solución a eso? O la posesión o no de armas nucleares, por ejemplo. Y con esto ya he acabado. Muchísimas gracias, Edu. Voy a pasar a hacerte alguna pregunta. Sí, claro. A ver. Vale, es que perdona, no sabía si era una pregunta o no terminaba de entender la pregunta. Si propiedad privada es someter la voluntad del axioma de acción sobre el mundo físico y yo agarro y hago una megaplantación gigante destruyendo la capacidad de tener propiedad a otros, ¿cómo se regula? Depende de cómo destruyas la capacidad de tener propiedad a otros. Es decir, si tú has usado tu tierra, o sea, si tú la plantación la has hecho sobre tu tierra, no entiendo cómo eso ataca la propiedad, a la capacidad de tener propiedad de otros. Si eso es porque, por ejemplo, sobre esa tierra ya lo que cultivas o lo que produces ahí contamina e impide y daña la propiedad de otros, estás agrediendo. Es lo que Rothbard explica en su artículo Law, Property Rights and Air Pollution, que la polución del aire es una agresión a la propiedad privada. Tú estás enviando unas partículas hacia mi propiedad. Entonces, si, por ejemplo, en tu plantación estás produciendo algo o estás produciendo algo, sí, un bien o como la contaminación, un recurso como la contaminación que está impidiendo y atacando a mis tierras, impidiendo que yo produzca o que las tierras sean útiles, ahí estamos ante una agresión. Aprovecho, yo esta pregunta no estaba aquí, pero para hacerte una repregunta, aprovechando lo que estabas diciendo. Entonces, por ejemplo, si entiendes, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? que la contaminación es una agresión a la propiedad de terceros. Digamos, ¿tú crees que con una especie de pago, de multa, ¿no? No hablemos de multa, digamos, que te impone el Estado, ¿no? Sino de pago que tú le haces. También es difícil determinar, ¿no? A cuántas, digamos, a la propiedad de cuántas hectáreas tiene que llegar ese pago, porque, digamos, establecer la relación de causalidad de esto concreto que yo he emitido, a quién afecta, ¿no? ¿Tú crees que con eso se solventaría el problema o cómo solucionas tú este asunto? No sé si solucionaría el problema, pero si eso es lo que satisface a la parte dañada, entonces me parecería bien, porque si eso es lo que la parte agredida, la víctima, determina como oportuno, pues soluciona el problema o no de la contaminación, no lo sé. Yo lo que creo es que, por ejemplo, con la contaminación, si mantuviéramos la contaminación actual o el nivel de producción actual, o los gastos, mejor dicho, si mantuviéramos el gasto de producción actual, la producción se tendría que reducir porque parte de estos gastos tendrían que ir ahora a resarcir daños. Entonces, se contaminaría menos si se gastara igual que lo que se gasta ahora. Entonces, es una manera de, seguramente, yo creo que se contaminaría y se produciría menos de lo que tenemos que producir porque habría que resarcir daños que ahora no estamos resarciendo. Pero mucha gente quiere, o cree que lo óptimo es directamente que no se produzca esa contaminación, ¿no? No sabría qué es lo óptimo, simplemente que lo que las partes decidan. A lo mejor una parte no les sale rentable continuar contaminando ahí porque tiene que pagar tanto que no les sale rentable lo que tiene que pagar y deja de contaminar. Yo no sé si lo óptimo es contaminar o no contaminar o dependerá de cada caso, porque habrá gente que diga no, págame tanto y puedes continuar. Y a lo mejor a la empresa le saldrá rentable hacerlo o no le saldrá rentable. Lo que sé es que si se mantuviera el gasto actual se contaminaría mucho menos porque habría que resarcir a víctimas. Y depende de cada caso, cada empresa decidirá si le sale rentable continuar la producción o no. Y el pago se determinaría por yo creo que mediante arbitraje y esto ya se ha hecho, esto ya se hacía antes en Estados Unidos y hubieron varios casos de
de esto, donde familias, casas iban y multaban, bueno, denunciaban ante un tribunal la contaminación de las fábricas de al lado y se les indemnizaba. Pero ¿qué pasó? Que para no continuar con esto y poder continuar con niveles altos de contaminación, Estados Unidos, el Tribunal Supremo, determinó que era un bien público, o determinó que era no un bien público, perdón, que era por el bien público, por el bien de la sociedad, que esta producción se llevara a cabo para producir más para toda la sociedad y que se tenía que dejar de indemnizar. Entonces, esto ya se hacía y existirán métodos para comprobar cuánto se debe hacer. Simplemente yo digo, me debes esto, tú dices, no, lo otro, y un árbitro pues que se vaya decidiendo. Nos pregunta otra persona, aunque no está así estrictamente relacionado con la charla, si es cierto que Huerta, Jope y Bloch son socialistas conservadores. Bueno, lo ha dicho antes de que tú comentases la parte final, vale, sobre el coeficiente. Sí. Pues sí, defienden una política que es de puro socialismo conservador, y una de las razones que dan para defender esa política es que se mantenga la riqueza. Pero la riqueza depende del valor, que es algo subjetivo, y que se mantenga la riqueza significa alterar la propiedad, significa alterar la integridad física de esa propiedad. Por lo tanto, defienden políticas que ellos mismos deberían calificar como parte del socialismo conservador. Luego nos hacen una pregunta sobre la Agenda 2030 que no he terminado de entender. Dice, ¿qué opinan sobre la Agenda 2030 en la que uno de los enunciados más llamativos es el que no tendrás nada y serás feliz? ¿Qué opino? Que no creo que pueda ser feliz sin tener nada. Sí, la verdad no he entendido exactamente a qué se refiere. Luego, por ejemplo, si tuviésemos o sea, digamos, en la actualidad hay propiedad, sobre todo, o básicamente suelo, que pertenece al Estado, ¿no? Ya sea legítima o ilegítimamente. ¿Cuál crees que sería el proceso óptimo o legítimo para privatizar toda esa propiedad, ¿no? Y tender hacia un Estado, digamos, cada vez más liberal o hacia una sociedad anarcocapitalista? Yo creo que la manera que se llevaría a cabo sería mediante una subasta. Sería relativamente fácil, se podrían subastar esos bienes y parte de lo sacado con la subasta, si no todo, se debería donar a gente que ha sido dañada, agredida por el Estado, que todos hemos sido agredidos, pero hay gente que ha sido más agredida que otra. Entonces, pues ver cuánto nos toca a cada uno y sobre todo, por ejemplo, para cosas como derechos que hay gente que ya ha devengado, como pago de pensiones, pues parte de eso, por poco que sea, se debería destinar a eso, pero el pago, la desamortización sería relativamente fácil, que decir, mediante subastas, por ejemplo, en nuevos ministerios, cada vez que paso por delante de nuevos ministerios me enfado por toda la propiedad que tienen ahí, que es preciosa, y digo, es que esto se podría utilizar en cosas mucho más útiles. Pues algo tan sencillo como acaba el Estado y se subasta, o desmantelando el Estado se subasta y se dice, vale, ¿quién quiere esto? Se puede dividir, se puede hacer para todo, para hoteles, para complejos, para una urbanización, para muchas cosas. Tenemos otra pregunta y es, ¿puede una tercera persona excluirte del uso de tu propio bien, véase ordenador, emisor de radio, etcétera? ¿Puede una tercera persona excluirte del uso de tu propio bien? Quiero entender que lo dice por temas, por ejemplo, de contaminación acústica o algo así. La verdad es que no lo sé porque no pone nada más. No te sé decir. En un principio diría que no. A lo mejor hay algún caso, o está pensando en algún caso. Tú lo que... hay veces que, porque ha dicho emisión de radio, ¿no? Hay veces donde tú no puedes ser, o es muy difícil que se te excluya a ti del uso. Por ejemplo, si hay ondas de radio y están pasando por mi casa y yo tengo un receptor, tengo una radio, es muy difícil que se me excluya. Hay maneras de excluir, como por ejemplo la radio por satélite, como Spotify. Eso es una manera muy fácil de conseguir que se excluya, pero ahí sí que sería mucho más fácil la exclusión de la producción. Es decir, si yo estoy emitiendo una frecuencia, tú ya no puedes emitir en esta, que la en el consumo, que si yo tengo un receptor, hay cosas que simplemente por imposibilidad física no puedes excluir. Vale, luego tenemos otra pregunta que ¿es un pago piguviano un ataque a la propiedad privada? ¿Quién determina realmente la prioridad y el precio de ese pago piguviano? Sí, bueno, eso es exacto, es lo que iba a decir. Que eso es un eufemismo, pago piguviano, un eufemismo a propiedad privada, a impuesto, perdón. Entonces, sí, claro, es simplemente... no sé, yo me acuerdo cuando estudiaba los impuestos piguvianos que era como... pensaba, bueno, ¿y esto quién lo determina? ¿Quién determina que es este factor? ¿Quién hace ese cálculo? ¿Quién tal? Es que hay tantas cosas que llevar a cabo que no se puede medir. Simplemente es una pretensión de medir la utilidad entre personas, y como eso no se puede hacer, pues aparte de que no tenga sentido como tal, lo que intenta hacer es imposible de hacer, sí que lo es. Es decir, un pago piguviano no es ni más o menos que un impuesto que por su propia palabra te lo imponen contra tu propiedad.
contra tu voluntad. Yo tengo una pregunta, porque sí, claro. ya he terminado con las preguntas del chat, y vale. Es sobre la cuestión que has tratado de la propiedad de uno mismo, ¿no? Entonces, claro, me gustaría preguntarte, entiendo que es porque tú partes de la idea de que somos seres duales, ¿no? De que, digamos, hay una cierta separación entre cuerpo y alma o mente o como le queramos llamar. Sí. Yo creo que no es lo mismo nuestro cuerpo que nosotros, que es nuestra voluntad o nuestra capacidad, lo que pensamos, lo que tenemos ahí. Y se puede ver como, por ejemplo, tú puedes, bueno, yo estoy a favor de la venta, de la compra-venta de órganos y de la donación de órganos, con todas esas cosas, eso sí que se puede hacer y es una parte de ti que estás quitando. Entonces, ¿cuál es el límite de lo que sí que puedes dar y de lo que no puedes dar? Es decir, una uña sí, un órgano sí, y luego ya todo el conjunto ya no. Bueno, yo sí que creo que todo se puede transferir y cambiar hasta el propio cuerpo entero. Sí que creo que existe esa diferencia, porque la cosa es que exista propiedad privada sobre el cuerpo de uno implica que en caso de conflicto sobre este cuerpo, ¿quién tiene la última palabra a decidir? Es decir, si tú ahora quieres entrar en una relación amorosa conmigo y yo no quiero, ¿quién tiene la última palabra de esto sí o no? ¿No? Que si tú ahora quieres usar mi cuerpo como escudo humano y yo no, ¿quién tiene la última palabra? Yo, en un principio, esto es prima facie, yo porque soy quien tiene el vínculo objetivo, soy quien tiene el mejor reclamo sobre la propiedad privada del mismo, ¿no? Me ves usándolo, me ves moviéndome como yo quiero, entonces sí, pero también yo creo que puede existir la posibilidad de que lo pierdas. Uno de los ejemplos que suelo poner es que es una especie muy moderada de perder propiedad sobre tu cuerpo, pero si yo ahora firmo un contrato de trabajo en el que si yo dejo de trabajar antes de un año tengo que pagar una indemnización, yo ahí lo que estoy diciendo es tienes cierta propiedad sobre mi cuerpo tú durante todo este año y si no, yo tengo que pagar una multa por haberme desprendido de ti, por haber perdido este contrato contigo. Pues lo mismo sería, pero a la larga, y en vez de poder pagar una multa, tengo que pagarlo con mi vida. Es decir, es una cuestión de grados. Si en vez de tener que estar 8 horas al día durante la jornada laboral en tu oficina trabajando y si no tengo que pagar 10.000 euros, pues tengo que estar en tu casa todo el día trabajando y si no, tengo que pagar con mi vida. Vale, pues creo que no hay más preguntas en el chat, así que la verdad es que contestas muy rápido, así por eso te has ventilado todas las preguntas muy rápidas. Pero bien. Nada, muchísimas gracias, Edu. Mira, dicen por aquí, ha estado muy bien, muchas gracias. Yo solo a las personas que nos están viendo recordarles que el vídeo lo publicamos al cabo de una semana, para los que nos han estado preguntando en el chat cuándo lo íbamos a publicar, y agradecerte a ti, Edu, que nos hayas dado esta charla. Claro. Sí, un placer. A mí me ha gustado mucho. He intentado poder decirlo todo. A lo mejor he hablado un poco más rápido de lo que debería, bueno, pero no yo te emplazo a que todas las cosas que se te han quedado en el tintero las escribas en tu próximo análisis diario. Vale, voy a poner todos los casos difíciles contra mí mismo porque me lo he preparado todos los casos de donde está más difícil lo que defiendo. Así que... Me parece buena idea.